Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy madrugué, me levanté como a las 6 de la mañana, son las 7 de la mañana ahora. Mánquense mi cara de dormida, mi voz media ronca, lo lamento. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hay mucho quilombo, nada, un poco más de lo mismo, más corrupción. Ahora lo metieron a Putin en esto, pobre mi marido que lo metieron en esto. No sé qué tendrá que ver, pero bueno, vamos a chusmear por qué lo metieron a Putin. Ayer hubo un rumor de que lo habían internado a Trump. Parece que no, parece que sí, no se sabe. Y bueno, el quilombo de siempre. Así que bueno, nada, arrancamos. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Buenas compañeros, perdón, estoy un poco dormida, ya les dije, feliz domingo de resurrección. Me acordé, no es que me olvidé que era el domingo de resurrección, pero me acordé que no los había saludado, porque justamente vamos a hablar de la mentira, o sea, todo lo opuesto. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, esta gente viene a mentir, a engañar y traicionar, como cierta otra figura de la Biblia. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la mentira. Y la mentira y los relatos, ya no es relato, porque un relato es una realidad paralela que se genera, pero que tiene cierto contacto con la realidad, ¿no? El relato no es una mentira per se, es más un engaño. Esto ya es mentira absoluta. No tiene otro estatus más que el mentir y el engañar, ¿no? Y vamos a empezar con una mentira que es muy grave para el tema de la soberanía nacional, que es un radar inglés que hay en Tierra del Fuego. Sí, un radar inglés en Tierra del Fuego. Y nada, los veteranos fueron a reclamarle al gobernador de Tierra del Fuego que blanquee qué carajo hace ese radar ahí y que lo saque a la mierda. Y el gobernador, ¿qué hace? Lo niega. Niega lo que todos los pobladores están viendo con sus propios ojos. Están negando lo que la gente ve. A ese nivel de mentira estamos llegando, ¿no? A ese nivel de cinismo y de calarrotez que estamos llegando. Nada, hay un radar inglés en Tierra del Fuego que obviamente no se instaló de forma ilegal, porque si no el gobernador, si los pobladores le dicen, che, hay un radar ahí, no le vas a decir no, no está. Vas a ir a ver qué es lo que pasa por un tema de soberanía. Tierra del Fuego, hola. Bueno, no tan solo que lo niega, sino que el radar está, hay no sé cuántos kilómetros de cable para poder alimentar el radar. Alguien le está dando esta electricidad, seguramente la estaremos pagando nosotros. Y ya el nivel de cipallismo que tiene este gobierno es realmente, me pone con un nivel de violencia que ya no estaría dentro del límite de lo tolerable, ¿no? Y siguiendo con el rumbo de las mentiras, fue hace una semana y pico el ridículo a España, hacer show ahí, nada, es un pelotudo. ¿Y qué dijo ahí? ¿Qué dijo en ese show paupérrimo que hace, en ese circo ridículo que hace? Dijo que Argentina tiene 200 puntos de riesgo país. 200 puntos de riesgo país. Pero eso es fácil de corroborar, que no es verdad. Pero están tan acostumbrados a mentir de formas totalmente descaradas que no les importa ya la realidad. No les importa que la gente pueda corroborar, porque saben que la gente no lo va a corroborar. Entonces no les importa nada. Realmente el nivel de mentira que manejan. Y ahora supuestamente hay un 26% de pobreza. ¿Alguien realmente puede creer que hay un 26% de pobreza en Argentina? ¿Realmente alguien puede en su sano juicio pensar que hay un 26% de pobreza? Con todos los aumentos que hemos sufrido los últimos meses, aplastando los salarios desde que entró en el gobierno. ¿Realmente alguien puede pensar que hay un 26% de pobreza? ¿Alguien realmente lo puede pensar en su sano juicio? ¿Puede pensar eso? No hay forma. Los negocios se están fundiendo. Me contaba mi hijo, yo no soy mucho de ir a San Miguel y cuando voy para esos lados, por el tema de la universidad, no paso por San Miguel. Así que confío en mi hijo, y confío en mi hijo mucho más que en este gobierno, pero por lejos. Y me estaba contando que todos los negocios están cerrados. Están cerrados o en liquidación para cerrar. Lo vemos en todos lados que los negocios están cerrando. Que están todos los negocios cerrando. Que no hay consumo. Que la gente no tiene un peso. Y realmente podés pensar que hay un 26% de pobreza. Pero la realidad es una cosa y como ellos se manejan es otra. Así que bueno, continuamos. Bueno, los que tenían la moralidad como política de Estado y que iban a detonar el Banco Nación, terminaron yendo por línea de caja a sacar un préstamo.
más de 50 funcionarios de la Libertad Avanza, como el director de YPF, Martín Menem, e influencers, por ejemplo, del Stream Carajo. Yo no conozco a ninguna de esta gente, gracias a Dios, pero bueno, son, militantes pagos de la Libertad Avanza, fueron a sacar préstamos. Pasa que, bueno, no les alcanza también, ¿no? Y acá está el problema, no es que hayan sacado préstamos, porque al fin y al cabo es un banco, puede dar préstamos, por más que ellos hayan dicho que lo iban a detonar. El tema son los montos de los préstamos. Son montos que van desde 800 millones de pesos, en promedio 300 millones de pesos, perdón. Por ejemplo, Martín Menem, me acuerdo el número, que son 377 millones de pesos. Y bueno, nada, el tema es, porque decir, bueno, pero si les da el monto, no les puede dar el monto porque es un monto demasiado elevado. ¿Cuánto tenés que ganar? ¿Cuánto tenés que tener de ingresos blanqueados para vos poder tener esa línea y esa cantidad de montos? Obviamente que son montos totalmente ilegales. Entonces, bueno, ya veníamos con varios casos de corrupción, empezando desde Andis, Libra, el Caputo metiendo a la familia en el Ministerio de Economía, primos, sobrinos, etcétera, etcétera. Sturzenegger con el contrato del Ministerio del Exterior de 115 millones de pesos a la mujer por enseñar inglés en el Ministerio del Exterior. El caso, obviamente, de Adorni, que es el caso del momento. Ya no me acuerdo si lo hablamos o no hablamos el tema de Adorni. Creo que no lo hablamos demasiado. Pero bueno, se le están encontrando como 800 propiedades. Creo que van en el número 7 de propiedades. A un tipo que era un pelagato. Y posta que era un pelagato. Cuando uno ve las fotos del antes de ingresar en el Estado y ahora, posta que era un pelagato. Hay una foto que me causa mucha gracia, donde está el flaco y atrás se ve toda la pared de ladrillos. O sea, no tenía ni para revocar la casa el flaco. Y ahora tiene 7 propiedades. La mujer, que es coaching ontológica, tiene contratos con el Estado. Y supuestamente estas propiedades, una de ellas, la que está en Caballito, la compró porque las personas que le vendieron, según él, le han prestado también la plata. O sea, yo pongo mi casa en venta y le doy a la persona la plata para que me la compre. Y fueron La Nación Más, Hotel, no me acuerdo, alguno de esos medios nefastos, fueron a preguntarle a la señora si lo conocían. Y la señora dice, no lo conocemos este hombre, no sabemos quién es. Nada. O sea, no son chorros, son pungas. Hay una diferencia entre ser chorro y ser punga, ¿no? No son chorros, son pungas. Cualquier persona, cualquier ser humano más o menos normal que le funciona el cerebro, que tiene 2 neuronas dando vuelta, sabe que para hacer esta pelotudez que hizo el chorro berreta de Adornis, tenés que blanquear la plata. ¿Está bien? ¿Estás choreando? Blanquea la plata. Esperá, no empeces como buen punga que sos a gastarte lo que te estás choreando. Salí de la función pública, te pones un parripollo, blanqueas plata por el parripollo y te compras las 800 casas que vos querés. Pero son tan de cuarta, que salió desesperado a comprar propiedades. Nada, son pungas, no son chorros, son pungas. Y ahora tenemos el nuevo caso de corrupción, que es el tema de los préstamos del Banco Nación. Un caso más de corrupción que se suma a toda la corrupción de la Libertad Avanza y toda la que no debemos ver, todas las cosas que nosotros ni debemos saber. Esto es lo que salió públicamente. Y los medios están empezando a hablar del tema, porque obviamente no pueden quedar ya más pegados, ¿no? O sea, el gobierno tiene sus medios pagos, tiene sus periodistas pagos, y obviamente ellos no van a hablar, y si van a hablar porque es el tema del momento, lo van a disfrazar y lo van a justificar, ¿no? Pero el resto de los medios que quieran seguir vigentes, ¿no? Van a tener que hablar del tema. No pueden seguir tapando 3 años de corrupción, 3 años de venta de soberanía, 3 años de choreo sistemático, 3 años realmente nefastos que los que estamos pasando. Fuera de joda, es el peor gobierno de la historia. Es el peor gobierno de la historia por lejos. Entonces, claro, en algún momento iban a tener que empezar a hablar. Le dieron los 2 años de gracia. Obviamente que habrán pasado sobres por ahí. Y una vez que se terminaron estos 2 años de gracia, van a tener que hablar de algo, van a tener que hablar. Porque no se puede seguir justificando toda esta mentira, ¿no? Entonces, bueno, los medios empezaron a hablar. Por eso es que tanto no estoy subiendo videos, porque la información que tengo es la información que está en los medios, básicamente. Y dije, bueno,
que hablen los medios ahora, ¿no? Y la verdad que es bastante buena la información y es bastante más clara de lo que puedo llegar a hacer yo, con mi forma de hablar, lo que hay en los medios, ¿no? Por lo menos en estos casos de corrupción. ¿Y cuál es la salida del gobierno? ¿Qué es culpa de quién? De los rusos, de Putin. Nada, se metió con mi marido, vamos a tener problemas, pero bueno, ahora vamos hacia esto, ¿no? Les explico. Al psiquiátrico que tenemos como presidente en la Casa Rosada, se le ocurrió echarle la culpa de toda la corrupción que venimos hablando sobre su gobierno a Putin. Dice que Putin está poniendo plata en los medios argentinos para que hablen mal del gobierno. O sea que Putin le compró las 7 casas Dornis, le sacó su viaje a Aruba, contrató a la mujer de Sturzenegger, lo obligó a postear sobre Libra. Se ve que era Putin el que le robaba los 3% a los discapacitados en Andes. O sea, un psiquiátrico como él solamente se le puede ocurrir esa pelotudez, básicamente. Así que nada, Putin, te pido disculpas, estamos teniendo unos pequeños problemas psiquiátricos en el país. Te explico un poco cómo va el tema. Este año hay elecciones, che. Me voy a fijar a ver cuál es el candidato que están hablando todos los medios. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden. Tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Bueno, pues es una persona bastante estable mentalmente. Aparte dice que esa superioridad que tiene estética también es parte de su superioridad mental. O sea que su superioridad estética es tanto como la mental. No me parece mala elección, ¿eh? Siguiente. Ella tiene un pasado como terrorista en Montoneros. Ella no niega que fue un Bueno, eso está documentado en libros sobre Galimberti. Te la regalan, me acaba de decir el director que te regalan la motosierra. ¿En serio me la regalan? Sí. Buenísimo. Me encanta. Ten cuidado como la usás nada más. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza. Aparte parece como una persona bastante coherente, ¿no? Y seguramente es un patriota de aquellos. And would you still say you also admire Margaret Thatcher, who was the Prime Minister during the Falklands War? Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Aparte debe estar rodeado por los mejores, debe tener como el mejor equipo especializado, con un amplio conocimiento seguramente. Ese día, el 17 de octubre, murió ese muchacho. ¿Y qué tiene que ver? También fue el día que murió San Martín. Ahora, Ahora entiendo. Se nota que tiene una gran estabilidad mental y que es un tipo muy higiénico. Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, Cari es Moisés y yo soy el que divulga. Nada más. Soy solo un divulgador. Efectivamente. Como en toda causa. Si no, digamos, voy a quedar
acá hasta mañana. Sí, para que una de las cosas que yo lo hablaba con mi hermana el otro día, dije, digo, estar cerca de ellos, sí. No digo nosotros que nos dejés ir a visitarte, no estamos en la tele, nada. Okay. No se puede, gordo. Te jode. Sí, entonces me voy al otro que lo tengo todo con cortina negra. Digamos, es más divertido hablar del Consejo de Mayo, porque, digamos, nosotros con Federico, el ministerio de él tiene básicamente dos nombres. Empecé a escuchar a Queen, porque, digamos, no le daba... Bueno, después de Purple Zeppelin me hice la colección también de AC/DC. Pero después de eso, sigo siendo pero digo, más o menos para que identifiquen el tono. Sí. Ahora, carajo también es un tipazo. Ustedes han visto, digamos, en la reunión de gabinete, no es que, digamos, alguien dijo, no, porque están festejando, no sé qué. Bueno, hay... El motivo por el cual yo apoyé a Estudiantes lo hubiera hecho por cualquier equipo. Ok, perfecto. Digo, porque era defender una causa. Una parte de mi trabajo tenía que ver con hacer finanzas, que era lo que me permitía ganar plata para poder hacer economía después. Se llama, digamos, o sea, back propagation se llama. Aparte te das cuenta que es una persona que está re bien sociabilizada. Me imagino que de chico lo habrán invitado a un montón de cumpleaños. Nada, debe tener un montón de amigos seguramente. No, sin duda. No tengo ninguna duda. Hay que votar por Milei. Hay que votar por Milei. Bueno, vamos a hablar del fracaso de la política. Y no el fracaso de Milei solamente. Porque acá el fracaso no es solamente de Milei, sino que hay un fracaso en toda la política. En general, yo al pueblo lo veo bien. Lo veo con ganas de trabajar. Lo veo ciertamente con claridad mental, sabe lo que quiere, pero no encuentra en la política representación. Entonces, hay un gran fracaso en la política y no en el pueblo. Y este fracaso en la política fue lo que derivó al gobierno de Milei. Al fin y al cabo, si la política se iba a convertir en un circo, que el payaso sea el rey. Muy lógico, es bastante lógico si uno se lo pone a pensar desde esta manera. Porque no podríamos seguir jugando al mal menor. No teníamos tiempo político para seguir jugando al mal menor. No podíamos seguir eligiendo entre un desastre u otro. Y acá es donde tienen una ficha los libertarios, ¿no? Haber elegido a Milei es el fracaso absoluto, ¿no? Sí, haber elegido a Milei es el fracaso absoluto. Pero ¿era el fracaso mínimo o el fracaso absoluto? Y en los argentinos, como no tenemos media tinta, elegimos el fracaso absoluto. Ya que va a ser nefasto que sea nefasto en todos los aspectos posibles. Y ahí es donde te das cuenta que el pueblo está bien. Ahí el pueblo está bien. ¿En qué sentido? Y que realmente, si Massa hubiese tomado el poder, no hubiese sido mucho mejor que esto. Hubiese sido, no te digo tan nefasto como este tipo, pero hubiese sido nefasto igual. Pero no podríamos haber dicho nada, porque hubiese habido una manga de pelotudos justificándolo como hicieron con el gobierno de Alberto. Entonces, ya que iba a ser medio nefasto, ¿para qué medio nefasto y por qué no elegimos un nefasto absoluto? A mí me parece bien, el pensamiento en ese sentido me parece bien. Este tipo obviamente que no tiene la capacidad ni de sobrevivir, está viviendo porque el aire es gratis, es un tipo que no sirve ni para robar, es un tipo que no tiene dos dedos de frente y que es un payaso absoluto. Pero ¿en qué cambia si al fin y al cabo la política es un circo, ¿no? Él lo único que hizo fue llevar ese circo de la política hacia el extremo y visibilizar todo el circo que se venía dando. No es Milei quien arranca con la corrupción, no es Milei quien arranca con el cipallismo. No nos olvidemos que fue Guado de Pedro, representante del Partido Justicialista, quien entregó el agua a Mecorot. No nos olvidemos que tanto el gobierno de Macri como Alberto y ahora Milei son quienes tienen los acuerdos con Israel que imponen en riesgo a nuestra soberanía.
No empieza con Milei, sinceramente no empieza esto con Milei. Milei lo que hace es exagerar el circo que en la política que ya había, ¿no? Lo lleva a un extremo. Entonces, ¿cuál es el tema con la política? Primero, el tema de la cleptomanía que hay en la política y el tema del choreo compulsivo que hay en la política, donde muchos dirigentes toman al Estado o toman a los sindicatos o toman al currito que tengan a mano como empresa familiar y la empiezan a trasladar a sus familiares, ¿no? Entonces son generaciones tras generaciones de llevando el choreo hacia otro, hacia el heredero, ¿no? Es ideas no claras en la política, no hay ideas claras y hasta el día de hoy no hay ideas claras, y esto es lo que preocupa, porque es la actualidad política lo que preocupa. Ya no es tan solo el gobierno de Milei, sino es lo que viene después del gobierno de Milei. Y acá empezamos el tema, ¿no? La economía es una ciencia social. Y a veces nos olvidamos que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Por más que maneje números, no es una ciencia exacta. Al ser una ciencia social, 2 más 2 no da 4. La ciencia exacta se caracteriza que si vos sumás 2 a 2, le sumás 2 va a dar 4, no importa en qué contexto estés. El contexto no tiene importancia. En una ciencia social, donde los humanos con sus múltiples variantes están involucrados, es donde la economía no se vuelve no es una ciencia exacta. Voy a toser. Ahora, ¿qué implica que la economía sea una ciencia social? Al ser una ciencia social, está involucrada con la historia, con el pueblo, con la filosofía de ese pueblo, cómo se ha desarrollado cada uno de los pensamientos que forman el colectivo argentino, ¿no? Entonces, el arraigo a esta historia y el arraigo a esta cultura, y muy particular en el tema político que tiene Argentina, porque Argentina ha gestado un pensamiento político propio, y eso no es un dato menor, sinceramente, no es por peronista que lo digo, sino que realmente es un dato importante. ¿Y en qué sentido lo podemos ver sin todo el bagaje de hablar de la filosofía peronista ni del ser nacional? Lo podemos ver en la historia política práctica argentina. Desde el surgimiento de Perón hasta el día de hoy que estoy hablando, la política la podemos dividir y leer muy fácil. Peronismo y antiperonismo. Incluso el antiperonismo es sujeto del peronismo. Entonces, esta propia idiosincrasia política ha marcado nuestra agenda. No es solamente el peronismo, y es verdad que el peronismo no es solamente el ser nacional, también hay toda una historia anterior al peronismo y que ha gestado nuestra identidad política, nuestra identidad filosófica. Pero el peronismo es una de las variantes más fuertes y más actuales y más resistentes de la historia argentina, por lo menos de la historia política argentina, ¿no? Ningún actor político ha tenido la centralidad que ha tenido Perón. ¿Y por qué? Porque Perón ha sabido sintetizar el pensamiento filosófico y político argentino. Y al haber sintetizado ese pensamiento que ya venía en diálogo con generaciones anteriores, hay todo un diálogo que está haciendo Perón con la historia cuando crea Comunidad Organizada y cuando crea su pensamiento filosófico, político y económico, que sintetiza la historia argentina en un punto, por lo menos como se venía dando en ese entonces, ¿no? Entonces, al no tener en cuenta que la economía es una ciencia social, no podemos tener en cuenta que hay cosas que en Argentina van a funcionar y otras que no van a funcionar. El modelo liberal se sirve de una burguesía fuerte y de una clase baja sumisa. Es lo que marca el modelo liberal. Cuando los liberales hablan de la época de oro liberal en el 1900 al 1930, están hablando de una clase política, una burguesía muy fuerte, y de una clase baja sumisa entre paréntesis, porque en realidad terribles quilombos les armaban a esa clase alta. Pero había lo que el marxismo llama una lucha de clases, ¿no? Que termina generando después la década infame. ¿Qué pasa? Esto termina, esto es un poco como venía el diálogo filosófico-político en el mundo. No éramos un ente aparte del mundo, a nivel, en lo macro, más allá de nuestra propia historia y nuestra propia idiosincrasia que cada pueblo tiene. No teníamos, en lo que es política, una idiosincrasia muy diferente al resto de los pueblos. Un liberalismo que
beneficia principalmente a la burguesía, un socialismo gestándose como en el resto del mundo a través de la lucha de clases. No había mucho más que eso. Llega Perón, propone una conciliación de clases a través de la gesta de la clase media. Esto genera una cierta armonía económica bajo la promesa de la movilidad social. Y esta promesa es la que en el peronismo marca una identidad nacional económica, filosófica y política. Y esta identidad nacional ha sido fiel reflejo de su pueblo, hasta el punto que hasta el día de hoy seguimos hablando de Perón, ¿no? Aunque a los gorilas no les guste, ellos son los que hablan más de Perón que yo inclusive, entonces no es mi culpa. ¿Qué pasa? El proyecto de Perón es un proyecto que al pueblo le ha gustado, por eso lo ha traído hasta acá, más allá de la propagandística en contra de Perón, más allá de la censura de los 17 años y 52 días de proscripción, han podido traer el peronismo hasta nuestra época. Y acá está el problema de la actualidad política. La izquierda, fraccionada y débil, porque no a través de la representación que ha tenido el peronismo, no han podido copar la escena política, más allá de la infiltración. El liberalismo, que nunca ha podido satisfacer, después de Perón, las necesidades del pueblo. El liberalismo siempre termina mal en Argentina, ¿no? Lo hemos visto con Menem, lo hemos visto con De la Rúa. Siempre el pensamiento liberal termina mal. ¿Por qué no puede terminar de satisfacer esta necesidad que se ha gestado en Argentina, de la necesidad del ascensionismo social? No ha podido gestar la idea de trabajo que se ha gestado en Argentina a través de la producción. Algo muy gracioso, los liberales y los libertarios le estaban pidiendo a Milei, apenas empezó la crisis económica, producción, trabajo e industria. Pero eso es peronismo, y ellos mismos, entre mismos libertarios, se respondían, eso es peronismo. Al fin y al cabo quieren peronismo ellos también. ¿Y qué pasa con la política actual? El peronismo no encuentra su cauce, es la realidad, no está encontrando su cauce y parece que no estaría en condiciones de encontrarlo. ¿Por qué? Por una parte tenemos al enano comunista, que como es comunista no puede ser peronista, y que quieren causar o representar al tema del peronismo. Por otra parte tenemos un peronismo ultra fraccionado y una diversidad de ideas, y el problema está en el peronismo de Buenos Aires. El mayor problema está en el peronismo de Buenos Aires. Quieren armar una alianza anti-Milei, lo más zurdo que se les podía haber ocurrido, lo más zurdo lo que están haciendo. Quieren meter a los radicales al PRO, o sea, no nos basta con tener a comunistas y socialistas en el partido, que ahora tenemos que tener también a los radicales y los del PRO. ¿Qué quieren hacer, muchachos? ¿Qué es lo que quieren hacer? El peronismo ya tiene identidad propia. Ha sido frentista en su historia, porque estaba armando su personalidad, estaba tratando de copar la escena política, y obviamente, si yo ahora vengo con una nueva idea política, sea cual fuese, tengo que aliarme con otros porque necesito que mi idea crezca. Ya la idea ha crecido, ha desarrollado y el pueblo lo ha adoptado al peronismo. Por lo tanto, hoy por hoy no necesita una alianza, sino fortalecer su propia identidad. Y no entiendo cómo los peronistas no lo ven. Los peronistas de Buenos Aires. Hay una esperanza en el peronismo que son los peronistas federales, los gobernadores del interior, que hay que ver cómo van a gestar ellos su representación política, que va a ir muy fraccionada, seguramente para 2027, va a ir muy fraccionado el peronismo. Va a haber para mí una representación del peronismo en unión con los gobernadores del interior, y creo que por ahí es donde puede gestarse algo interesante. Seguramente Villarruel también ingrese, no sabemos dónde, pero en algún lado, y como no tiene identidad política Villarruel, no sabemos hacia dónde puede disparar. Pero el peronismo de Buenos Aires está completamente arruinado, no tiene lectura política. Pero acá vamos a lo importante, ¿qué pasa con el pueblo? Porque estamos hablando de que el pueblo es peronista. El problema son los representantes. ¿Y por qué digo que el pueblo es peronista? Entre tantas desviaciones que ha habido en los últimos años, con el ingreso de ideologías globalistas, y no me refiero solamente a las ideologías de género y al feminismo,
también estoy hablando del tema de la derecha internacional, ¿no? Hace 3-4 días habló Soros, o BlackRock, no me acuerdo, diciendo de que ellos habían intentado promover y promulgar el tema de la ideología de género, cosa que ya lo sabíamos, yo lo he dicho un montón de veces en el canal. Por algo BlackRock y Soros y este otro Rockefeller subsidiaban investigaciones en género. Cuando uno va, y esto es visible, lo pueden ir a buscar, estaban ahí, subsidiaban un montón de investigaciones en género, en diversidad, en socialismo. Se caía de Maduro el tema, ¿no? Pero lo mismo pasa con la derecha internacional. Está empujada por el sionismo internacional. Sabemos que el sionismo está de los dos lados del mostrador. Y digo el sionismo como cara visible, hegemónica, ¿no? Está el comunismo internacional. Bueno, las internacionales que ya nos habló Perón, ni más ni menos. Estamos desde los 70 hablando y descifrando algo que Perón ya lo descifró muchísimo antes. Pero bueno, estas infiltraciones que han logrado las internacionales en el país se van disipando, ¿no? Ya a la derecha internacional no le está gustando para nada las implicaciones con el sionismo, porque tenés a un Netanyahu que te dice que Gengis Khan era más fuerte y puede vencer a Jesús. Está marcando cuál es su posición por el catolicismo. Tenés a Milei, que es un globalista, y están empezando a abrir los ojos. Les cuesta, porque les cuesta, pero están. Entonces tuvimos estas infiltraciones por derecha y por izquierda que fueron deformando la realidad nacional, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una resistencia del pueblo a todas estas ideologías. El pueblo tiene un anticuerpo bastante fuerte con todo este tema. Primero, la identidad del catolicismo en el interior, y siempre el problema es Buenos Aires. Mirá que yo soy una porteña orgullosa, perdón, lo siento, les pido 1000 disculpas a todos, pero yo amo Buenos Aires, me parece hermosa, es una ciudad muy bella, me encanta, soy fanática del sub, soy una porteña asquerosa, pero sinceramente el problema es Buenos Aires. Yo sé que el problema es Buenos Aires. Pasa que está lleno de pelotudos, o sea, Buenos Aires es muy linda, pero está lleno de pelotudos, ese es el problema. Y no sé, bueno... El interior ha tenido estos problemas, ha estado bastante alejado de estos problemas. Pero Buenos Aires va encauzando, va queriendo la cosa. Entonces, por ejemplo, renta universal, el pueblo no quiere renta universal. Se ha enojado. Milei asume por la promesa de eliminar todas estas planes de trabajos. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que solamente hay una clase de hombres los que trabajan. Y como hablábamos en el video anterior sobre el tema de Estados Unidos, es el apego por el pueblo hacia el trabajo habla de la dignidad del pueblo. Se ha alejado de estas ideologías globalistas y ha puesto un freno a todo este crecimiento de los globalismos. Tenés una minoría que sigue discutiendo con todas estas boludeces, pero que cada vez son menos. Cada vez vamos más hacia una identidad nacional, a pesar de estas pequeñas minorías. Entonces el pueblo está encontrando su eje vector, pero la política no lo está pudiendo representar. Cuando tenés a un peronismo, y es puntualmente el peronismo el tema. La otra vez salió en... no me acuerdo en qué medio. Vamos a poner crónica, pero no era crónica. Si encuentro el video lo voy a buscar. Si encuentro el video lo pongo. Una mujer que dice, la única solución acá es el peronismo y un peronismo clásico. No es usar la palabra clásico, ¿no? Y dice, y lo digo y soy radical. O sea, ella siendo radical diciendo, y esto no es la primera vez que yo lo escucho, ni lo escucho de los radicales y de los liberales, diciendo, la solución es un peronismo clásico. Ya todos lo están viendo. El problema es la política. Eso es el problema. La política de Buenos Aires. Yo tengo fe en los gobernadores. Todavía en los gobernadores peronistas guardo una cierta cuota de fe. Villarroel también tiene mi votito de confianza. No la conocemos, sinceramente no ha actuado demasiado como para decir, bueno, es por acá. Pero mi fe va hacia los gobernadores. Yo estoy para Mayán 2027. Pero el peronismo de Buenos Aires no está dándose cuenta de esta necesidad del pueblo. Pero la necesidad del pueblo está presente. ¿Qué quiero decir con esto, gente? Lo que digo todos los videos. Nada sin Perón. Buenas Pascuas.